Seguro que tienes por casa una impresora que sigue funcionando perfectamente, pero que tiene un pequeño problema. Solo imprime si la conectas por USB al ordenador. Eso significa que cada vez que necesitas imprimir algo, tienes que acercar el portátil, buscar el cable o dejar la impresora ocupando un sitio al lado del ordenador. Y al final acaba siendo un engorro. Lo curioso es que en muchos casos no hace falta comprar una impresora con Wi-Fi ni gastar dinero en adaptadores. Si tu router tiene un puerto USB, es muy probable que ya tengas todo lo necesario para convertir esa impresora en una impresora de red, accesible desde cualquier ordenador de casa e incluso, en algunos casos, desde el móvil. Hoy vamos a hacerlo paso a paso. Verás que el procedimiento cambia un poco según la marca del router, pero la idea siempre es la misma, y cuando termines podrás imprimir sin volver a conectar un solo cable USB al ordenador. Antes de empezar, conviene comprobar 3 cosas muy sencillas. La primera es el router. Mira la parte trasera. Si además de los puertos Ethernet encuentras un puerto USB, ya tienes muchas posibilidades de conseguirlo. No todos los routers aprovechan ese puerto de la misma manera, pero la mayoría de modelos modernos de fabricantes como Asus, TP-Link, AVM Fritzbox o incluso algunos routers que entregan las operadoras incluyen esta función. Si tu router no tiene USB, este método no será posible, aunque existen otras alternativas que veremos en futuros vídeos. La segunda comprobación es la impresora. No importa que tenga 10 o 15 años, mientras funcione mediante un cable USB y existan controladores para tu sistema operativo, normalmente servirá. Puede ser una impresora láser, una de tinta o incluso un equipo multifunción. Y la tercera es entender qué vamos a hacer realmente. No vamos a instalar Wi-Fi dentro de la impresora. Lo que hará el router será actuar como intermediario. Es decir, el ordenador enviará el documento al router y el router será quien se encargue de transmitirlo a la impresora mediante el cable USB. Es como si el router hiciera de recepcionista. Recibe el trabajo de impresión y se lo entrega a la impresora. A eso se le llama servidor de impresión o print server. El nombre puede sonar complicado, pero la idea es muy sencilla. El router habla con todos los dispositivos de la casa y también habla con la impresora. Así consigue que todos puedan utilizarla. Ahora sí, vamos con la parte importante. Lo primero es apagar la impresora. Después conecta el cable USB de la impresora al puerto USB del router. Una vez conectado, vuelve a encender la impresora y espera unos segundos. Ahora abre un navegador en cualquier ordenador conectado al router. En la barra de direcciones escribe la dirección de acceso al router. En muchos casos será 192.168.1.1. En otros puede ser 192.168.0.1 o incluso una dirección diferente que suele venir indicada en una pegatina situada debajo del propio router. Introduce el usuario y la contraseña de administración. Si nunca los has cambiado, normalmente también aparecen en esa pegatina. Una vez dentro verás bastantes opciones. No te preocupes si parece complicado. Cada fabricante organiza los menús de forma diferente. En algunos routers encontrarás una sección llamada USB Application. En otros puede llamarse Aplicaciones, USB, Compartir, USB, Dispositivos, USB, Servicios de red o algo parecido. El nombre cambia, la función es prácticamente la misma. Ve entrando poco a poco, no tengas miedo de explorar los menús. Mientras no cambies configuraciones importantes de Internet, no vas a estropear nada. Cuando encuentres la parte relacionada con el USB, busca una opción que haga referencia al servidor de impresión. Puede aparecer como Print Server, Printer Server o Compartir impresora. Simplemente actívala. En algunos routers bastará con marcar una casilla, en otros tendrás que pulsar un botón para iniciar el servicio. Es posible que el router tarde unos segundos en detectar la impresora. Si aparece el modelo de tu impresora en pantalla, es una buena señal. Significa que el router ya la está reconociendo. Hay routers que incluso permiten asignar un nombre al dispositivo compartido. Si puedes hacerlo, pon un nombre sencillo para reconocerla fácilmente. Por ejemplo, impresora casa o HP salón. No es obligatorio, pero ayuda si en el futuro añades más dispositivos. En algunos modelos también aparecerá un pequeño programa para descargar en el ordenador. Si el fabricante recomienda instalarlo, puedes hacerlo. Sin embargo, en muchos casos ni siquiera será necesario. Más adelante veremos cómo añadir la impresora manualmente si hiciera falta. Cuando termines esta parte, guarda los cambios si el router lo solicita. Algunos modelos reinician el servicio automáticamente, otros incluso reinician el propio router.
es completamente normal. Paso 2. Configuración en el ordenador, Windows/Mac. Empezamos por Windows, ya que es el sistema que utiliza la mayoría. Abre Configuración y entra en Impresoras y escáneres. Pulsa en Agregar impresora. Lo más probable es que Windows empiece a buscar dispositivos. Puede ocurrir una de dos cosas. La primera es que aparezca automáticamente. Si sucede eso, solo tendrás que seleccionarla y terminar el asistente. Pero muchas veces no aparece. Y aquí es donde mucha gente piensa que el método no funciona. En realidad simplemente hay que añadirla manualmente. Busca la opción que dice algo parecido a «La impresora que deseo no aparece en la lista». Pulsa sobre ella. Ahora selecciona la opción para agregar una impresora mediante una dirección TCP/IP o un nombre de host. No te asustes con el nombre, es mucho más sencillo de lo que parece. Como dirección introduce la IP del router, la misma que utilizaste para entrar en su configuración. Por ejemplo, 192.168.1.1. En algunos routers puede ser otra diferente. Windows intentará comunicarse con el servidor de impresión. Dependiendo del fabricante, detectará automáticamente el puerto correcto. Si todo va bien, únicamente quedará instalar el controlador correspondiente. En muchas impresoras Windows lo descarga automáticamente. Si no ocurre, instala los controladores oficiales del fabricante, igual que haría si la impresora estuviera conectada directamente mediante USB. Una vez instalados, realiza una impresión de prueba. Si sale correctamente, ya está. La impresora será accesible siempre que el ordenador esté conectado a esa misma red. Ahora bien, puede ocurrir que Windows siga sin reconocerla. En ese caso hay un pequeño truco que suele solucionar el problema. En lugar de dejar que Windows detecte el protocolo automáticamente, crea el puerto manualmente. Selecciona puerto TCP/IP estándar y utiliza la dirección IP del router. Después elige el protocolo recomendado por el fabricante del router. No hace falta memorizar nombres raros. Normalmente el propio manual del router indica cuál utiliza. Y si no lo sabes, una búsqueda rápida con el modelo de tu router suele resolver la duda en pocos segundos. También es importante instalar el controlador exacto de la impresora. Muchas veces Windows instala uno genérico que permite imprimir, pero algunas funciones dejan de funcionar correctamente. Si tu impresora es multifunción, probablemente la parte del escáner no pueda compartirse mediante este método. La impresión suele funcionar sin problemas, pero el escaneo depende mucho del modelo de impresora y del propio router. Si utilizas Mac OS, el procedimiento también es bastante sencillo. Abre Ajustes del sistema. Entra en Impresoras y escáneres. Añade una nueva impresora. Si aparece automáticamente, perfecto, y si no aparece, puedes añadirla indicando la dirección IP del router, exactamente igual que hemos hecho en Windows. macOS también solicitará el controlador correspondiente. En muchas ocasiones, incluso lo descarga automáticamente desde Apple o utiliza uno compatible. Ha llegado el momento de comprobar que todo funciona. Abre cualquier documento. Puede ser un archivo PDF o incluso una página de prueba. Pulsa Imprimir. Si todo está correctamente configurado, escucharás cómo la impresora empieza a trabajar, aunque el ordenador ya no tenga conectado ningún cable USB. Si no imprime a la primera, no desesperes. Lo primero es reiniciar tanto la impresora como el router. Muchas veces basta con eso. Después verifica que el servidor de impresión sigue activado. Comprueba también que el ordenador y la impresora están conectados al mismo router. Otro punto que conviene revisar es el firewall o el antivirus. Algunos bloquean las comunicaciones de red hasta que se les concede permiso. Y respecto al móvil, sí. En algunos routers podrás imprimir directamente utilizando aplicaciones compatibles del fabricante o mediante sistemas de impresión integrados en Android o iPhone. Dependerá tanto del router como de la propia impresora, pero merece la pena probarlo, porque puede resultar muy cómodo. Como has visto, una impresora antigua todavía puede dar mucha guerra. En lugar de comprar una impresora nueva solo por tener Wi-Fi, puedes aprovechar un router que ya tienes y convertirla en una impresora de red para toda la casa. Si durante la configuración te atascas en algún paso, cuéntame en los comentarios qué modelo de router tienes. Entre todos seguro que encontramos la opción correcta, porque cada marca cambia un poco los menús. Y si te gustan este tipo de trucos para aprovechar al máximo la tecnología que ya tienes,
Suscríbete porque en este canal seguimos demostrando que muchas veces no hace falta comprar nada nuevo para sacar mucho más partido a los dispositivos que ya tenemos. Nos vemos en el próximo vídeo.